Promover la electromovilidad y el uso del transporte público y la bicicleta son parte de los desafíos que tomó el gobierno en materia de transportes. Incluso se evalúan posibles impuestos a los combustibles ante el aumento de vehículos en las calles. Para conocer más de estos desafíos de la hoja de ruta en términos de transporte, vamos a hablar justamente con el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Nicolás, hola Carla, buenos días. Ministro, buenos días. Gracias por acompañarnos en estos minutos, ministro. Y quiero partir por eso, que es una pregunta clásica, digamos, cuando hay una nueva administración, ¿cuáles son los desafíos? Pero desde el punto de vista de el diagnóstico también que tiene usted con respecto, y no solamente a la situación de Santiago, que puede ser quizás la más centralista, sino también a nivel regional, porque lo que sucede en Santiago también ocurre en distintas orbes del país y se nota y se critica también con respecto al transporte. Efectivamente, el problema del cual enfrentamos es muy complejo. Estamos saliendo de la pandemia con muchos más automóviles en las calles y eso está haciendo crisis no solamente en varios sectores de la ciudad de Santiago, sino que en muchas regiones. Muchas personas se quejan de lo poco fluida, de lo poco conveniente, en definitiva de la calidad de vida que se observa en las ciudades a la hora de desplazarse, especialmente en los periodos punta. Y ahí, lamentablemente, la solución es clara. Lo que tenemos que hacer es desincentivar el uso del automóvil. Si uno se mueve en automóvil y si muchos se mueven en automóvil a los mismos lugares, la verdad que no hay forma de abordar este problema. Lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. No solo desincentivar el uso del auto, sino que promover con mucha energía, con políticas muy claras, el uso del transporte colectivo y el uso de los modos no motorizados como la bicicleta y la caminata. Es hacia allá donde tenemos que movernos. Y es parte de lo que el programa de gobierno plantea. Ministro, ¿cuánto se retrocedió en esta materia? Muchas veces lo entrevistamos a usted como experto y hablamos de desincentivar el uso del automóvil y íbamos como en esa senda, pero uno, por lo que aprecia y por lo que se ha dicho también con la compra de vehículos nuevos y usados, uno se da cuenta que hay un retroceso con la pandemia. Al parecer, con la pandemia, más gente se volvió a subir al auto. ¿Cómo se va a bajar a toda esa gente entonces para que se vuelva a subir al transporte público? Así es, en mi opinión desaprovechamos una oportunidad en que no había automóviles en las calles para poder generar un despertar de la ciudad que iba a ocurrir, que hubiese sido mucho más sustentable. Hoy día los flujos en la punta mañana, en el caso de Santiago, son un 24% más altos. Ahora es interesante que en la punta tarde son del orden de solamente un 7%, lo que nos habla de una oportunidad de poder buscar la forma de que en la mañana la gente pueda escoger de mejor forma los momentos en los cuales tiene que llegar a destino. Y ahí hay un tema de flexibilidad laboral respecto del momento en que se inician las jornadas, ya sea de estudiantes o de trabajadores, que yo creo que deberíamos explorar. Ahora, perdón, no solo es flexibilidad laboral, porque me imagino que hay un pie forzado son los colegios. La mayoría de las personas pasa a dejar a su hijo al colegio y después se va a la oficina y los colegios no tienen horarios como flexibles ni que uno pueda ir como poniendo a distintas horas, ¿no? Tiene toda razón, Carla, y por eso es que me parece lo natural comenzar con las universidades. Si nosotros logramos sacar a las universidades del momento de la hora punta en que entran todas las demás actividades, creo que es como la primera acción más fácil de conseguir, y yo creo que es una oportunidad que debiéramos explorar. Ahora, ministro, desincentivar el uso del auto particular, que de hecho se ha comentado después de la pandemia, muchos que compran autos nuevos, autos usados y que de hecho solamente lo usa el conductor, no usan el carpooling, por ejemplo, que fue también una herramienta o una modalidad que se trató de instalar aquí en Chile desde Estados Unidos, pero no ha tenido mucho éxito, por lo menos también depende de varios factores más bien socioculturales. Pero desde ese punto de vista, para poder llegar a ese desincentivo del transporte particular, hay que tener un muy buen transporte público. Usted como ministro y usuario, quiero saber su diagnóstico sobre el transporte público. Parto por el capitalino, pero también a nivel regional, que es bien relevante tener esa mirada. En este caso, la clave, y estoy de acuerdo con usted respecto de que el carpooling, ¿verdad? Esto de compartir el auto compartido es una buena opción. Sin embargo, tiene un efecto muy marginal. A mí me parece que lo más relevante en este caso es poder destinar parte del espacio vial con mucha más decisión a los modos de transporte que queremos ver. Y los modos de transporte que queremos ver en las puntas mañana y las puntas tarde son transporte colectivo, bicicletas, caminatas. Es decir, necesitamos más pistas para buses, necesitamos más ciclovías, necesitamos aceras de mejor calidad. Y si eso significa tomar parte del espacio del automóvil, es parte de lo que tenemos que hacer. Es la única forma de que nuestras ciudades sean más sustentables. Ahora, en ese punto, aprovecho ese tema y que tiene también que ver con un trabajo interministerial que de hecho se habló mucho en el gobierno anterior, que
que era con el Ministerio de Obras Públicas, la planificación urbana para justamente hacer un todo, desde la convivencia vial, pero también convivencia urbana. ¿Estamos lejos de eso? ¿Cómo lo ve usted en términos de, por ejemplo, Santiago? Me concentro aquí. Muchos dicen ha aumentado las ciclovías. Claro, pero solamente en algunas comunas, no en todas. Hay proyectos que van justamente a hacer una gran ciclovía en la capital, pero evidentemente para eso hay que ir sacrificando espacios, por ejemplo, que están destinados a el transporte particular. Sí. No, muy de acuerdo. El trabajo es un trabajo que no depende solamente del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte tiene ciertas atribuciones y es fundamental trabajar aquí muy codo a codo, como hemos empezado a hacerlo en esta gestión, con el Ministerio de Obras Públicas, con vivienda, con bienes nacionales, con medio ambiente. Y es ese grupo el que probablemente tiene que trabajar coordinadamente para poder empujar este tipo de propuestas. En el caso de la ciclovía, lo que usted dice es correcto. No hay una agencia en el gobierno que esté dispuesta para hacer ciclovía y se deja en las manos de las comunas, que tienen una mirada muy local. El transporte no puede tener una mirada local, la gente va de una comuna a otra. Entonces aquí también hay un rol muy relevante que tiene que cumplir el gobierno regional, ¿no es cierto?, estas nuevas autoridades que van a tener esa mirada metropolitana, que tienen que ser también parte de esta conversación. Sí, ministro, hace algunos días usted dio una entrevista donde decía que una buena manera de incentivar mejoras en el transporte público era a través del impuesto, y habló específicamente del impuesto al diésel para aumentar en el fondo ese impuesto. ¿Esa opción está realmente en pie, pensando en lo que está pasando con el precio de los combustibles? No sé si después de esa entrevista, que generó un grado de polémica o de duda, usted ha podido ya conversar o con el presidente o zanjar esta materia, o todavía está en veremos. O sea, las condiciones que tenemos hoy día en el mundo, ¿verdad?, con una guerra en Ucrania, con unos precios de combustible altos, con un precio del dólar elevado, hace que esa conversación no sea el momento más oportuno de tenerla. Pero efectivamente el programa de gobierno del presidente Boric plantea el impuesto al diésel, que es un cuarto del impuesto a las otras gasolinas, probablemente debería subir para poder hacernos cargo de todas esas emisiones de gases de efecto invernadero que hoy día nos tienen al planeta en un problema como probablemente la humanidad nunca ha enfrentado antes. ¿Ministro? Eso efectivamente es algo que nos gustaría poder hacer, y no es un tema de gustar, es un tema de responsabilidad respecto de cómo habitamos el planeta y cómo vamos dando las luces dentro del país respecto de las acciones que cada uno tiene que hacer. Pero es un tema que no se va a hacer por el momento porque las condiciones económicas mundiales no lo permiten. Ya, o sea, se descarta por ahora el poder subir impuestos en materia de combustibles. Correcto. Ya, ministro, le quería pedir la aclaración de lo que decía el programa. Hasta donde yo recuerdo, y usted me corrige, estaba contemplado un alza en el impuesto de la benzina, que entiendo era 1 UTM, y también en el caso del diésel se decía emparejarlo con el de la benzina. O yo estoy loca y eso no fue, porque el programa sufrió hartas modificaciones, entonces no sé cómo quedó al final. ¿Cuál sería como la fórmula que usted cree es la mejor? Es que emparejarlo, porque el impuesto de las gasolinas es mucho más alto que el del diésel. Por eso, quedarían iguales el impuesto de la benzina con el del diésel. Eso es lo que plantea el programa, y eso es lo que uno observa en otros países. Esto de que el diésel es más barato que la gasolina no es algo que uno observe en otros países. Normalmente el diésel y la gasolina tienen un valor igual. Y acá no debería ser distinto, porque entre otras cosas las externalidades, los costos sociales, las emisiones son las mismas. Ahora, entendiendo, ministro, que no es el minuto, pero que la idea está, y de hecho es uno de los puntos que estaba en el programa del entonces candidato Gabriel Boric. No es el minuto por la situación económica, y eso es bastante claro, y usted lo deja bien claro también. Sobre el impuesto al diésel, sobre aumentar el valor del diésel, sabemos que en la historia reciente siempre se ha hablado justamente de llegar a esa medida. Digo, en términos de que no es novedad porque siempre se ha discutido. El punto es que siempre la complicación llega con grupos que ocupan el diésel y que finalmente dejan esas conversaciones con esa idea en nada. ¿Usted cree que desde el punto de vista de la medida, que aún no se va a aplicar, pero se va a discutir en algún minuto, hay agua en la piscina ya para poder hacer un cambio con respecto a otros ministerios que también han buscado llegar a eso? De hecho, yo recuerdo que en el gobierno anterior fue un ministro de Hacienda el que planteaba que tenía que haber un cambio en el impuesto al diésel. Finalmente no quedó nada. Bueno, efectivamente, es un tema en el cual yo creo que cualquier observador imparcial se da cuenta que es algo que deberíamos avanzar y que deberíamos hacer, y que nos permitiría de paso, además, no solamente corregir una distorsión económica, sino que además conseguir recursos en una dirección que podría ser atractiva. Ahora, es un tema que tiene un montón de impactos que trascienden el Ministerio de Transporte, y por lo tanto
Yo solamente puedo plantear recordar lo que está en el programa de gobierno, plantear una opinión técnica, pero esto tiene impactos sociales para las familias, para la economía, y todo eso es lo que tiene que entrar en una discusión para ver cuál podría ser un buen momento para eso más adelante. Ahora, pareciera ser, ministro, que desde la ciudadanía, sobre todo la gente que usa el auto, ¿no? Como que la aspiración es justo la contraria, porque lo que se pide permanentemente es que se baje el impuesto a las gasolinas, que es el impuesto específico, digamos. También en el mundo parlamentario siempre esto se plantea, ningún gobierno al final lo hace, pero en general los gobiernos no lo hacen porque es un impuesto súper recaudador, más que poner el argumento ecológico sobre la mesa. Yo no sé si ahí falta un poco de conciencia, pensando también que no sé, la valoración del auto ha ido cambiando. Tal vez antes era un lujo, hoy día hay mucha gente que tiene un emprendimiento donde necesita un auto, un transporte para poder llevar sus productos, donde tenemos cada día más aplicaciones de transporte. Es complejo hoy día, creo yo, también poner sobre la mesa ese argumento verde o ecológico cuando la gente siente que la vida se le ha encarecido tanto. Es como bien legítimo por otro lado, ¿no? El legítimo aspirar a un automóvil, no cabe ninguna duda. Es legítimo pretender usarlo en la hora punta mañana, cuando todos quieren ir a los mismos lugares al mismo tiempo. A mí me parece que no. O sea, puede ser legítimo tratar, pero como autoridad lo que tenemos que tratar es de que los sistemas funcionen de la mejor forma posible. Lo que tenemos que tratar es buscar que los sistemas sean eficientes, que sean equitativos, que propendan a la mejor calidad de vida. Y lo que yo recibo de parte de los automovilistas es más bien todo lo contrario, que están desesperados con los tacos, con la congestión. Que alguien haga algo, por favor. Entonces aquí ¿qué significa hacer algo, por favor? Es desincentivar justamente el modo de transporte que es el más ineficiente de todos a la hora de la mayor congestión. Entonces esto no es un tema de aspirar o no aspirar a tener un automóvil, eso no está en cuestión. La pregunta es, ¿queremos tener un auto para ir a donde todos quieren ir al mismo tiempo? La respuesta es, no tiene que ser para eso, tiene que ser para otro tipo de viaje. Para ese tipo de viaje en que todos queremos ir a los mismos lugares al mismo tiempo, tenemos que propender a los modos de transporte colectivo y no motorizado. Sí. Ministro, y en ese camino, digamos, de incentivar el uso del auto particular y potenciar lo que es el transporte público, ¿qué rol juega la electromovilidad? Se lo pregunto desde el punto de vista de que ya el transporte público en Santiago ha ido adquiriendo lo que es la electromovilidad en los buses del sistema red. Eso también se busca ampliar a nivel regional, a nivel nacional. Pero muchos dirían, bueno, me están pidiendo que deje de usar el auto, pero que ojalá me compre un auto eléctrico. Entonces, ¿pueden conversar esos dos o está enfocado desde su mirada a la electromovilidad solamente al transporte público? O sea, la electromovilidad es una nueva tecnología que es fantástica para las ciudades porque nos permite que los desplazamientos no generen esa contaminación, no generen esos gases de efecto invernadero, es más silencioso, o sea, es muy atractivo. Sin embargo, una tecnología más cara, que en general tiende a ser más rentable cuando las personas la usan durante muchos kilómetros. Y por eso es que se ha partido por el transporte colectivo. Y hoy día lo que tenemos, ¿verdad?, es que el mayor esfuerzo lo estamos haciendo en que los buses pasen a ser eléctricos. Y es por eso que, por ejemplo, en el caso de Santiago ya tenemos del orden de 700 buses que son eléctricos y la nueva licitación va a traer 1000 más. Y ese esfuerzo tenemos que hacerlo no solo en el caso de Santiago. Tenemos que ir a todo el país de modo que la electromovilidad sea la norma de aquí al 2040 en todo el transporte colectivo del país. Pero en ese fomento de la electromovilidad, ministro, no se está mirando lo que es el uso del auto particular, como ha sucedido en otros países donde de hecho se ha discutido la posibilidad de subvencionar al consumidor común y corriente para poder comprar un auto eléctrico o híbrido. No está dentro de la idea que tiene usted como ministro y del gobierno, ¿no? Por el momento no, por el momento estamos poniendo todos los recursos en decir que el transporte colectivo, que es aquel en que la mayor parte de la gente usa, que es donde la electromovilidad tiene una rentabilidad más clara inicial, es donde vamos a poner las fichas. Ahora, nos interesa mirar con atención lo que pasa en el parque privado, porque también nos gustaría ver un transporte privado que genere menos emisiones, eso no cabe ninguna duda. Y vamos a estar atentos a políticas que pudieran surgir. Ministro, dentro de la planificación del transporte público y lo que va a ser el énfasis de este gobierno, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene sobre las plataformas de transporte de pasajeros, que ha sido tan difícil de regular en el mundo y también ha sido difícil de regular en nuestro país? ¿Para usted deben ser mejor reguladas? ¿Están bien como están? ¿Cuál es el diagnóstico? Yo creo que las plataformas son una realidad que están, negarse que van a estar es como tapar el sol con los dedos, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es buscar la mejor forma de que esas plataformas tengan un rol que esté regulado, que sean un competidor justo con el resto
sistema de transporte regulado, que no tengan en ese sentido una ventaja comparativa. Y para eso hay una ley que dejó el gobierno anterior, que estamos mirando con detención, y esperamos que muy pronto podamos tener, ojalá, este sistema mucho mejor regulado que lo que tenemos hoy día, que está completamente fuera de norma. Sí. Ya, y eso, perdón, para que la gente que nos ve entienda, ¿en qué consiste? ¿Se trata de las normativas, de que tengan que pagar patentes? ¿Se trata de que tengan que pagar impuestos? ¿Cómo, en el fondo, se podría hacer para que sean justos competidores? Porque aquí ha habido también, históricamente, un reclamo, sobre todo de los taxistas, que dicen nosotros tenemos que pagar un montón de cosas, tener permiso durante muchos años, nos sale muy caro, y al final, para las plataformas es mucho más fácil, y además se llevan como a más personas, digamos, se han convertido en una muy buena alternativa. ¿Cómo se hace eso, ministro? Entendiendo que ya esto es parte de los hábitos cotidianos de las personas. Efectivamente, los temas de registro, los temas de permiso, los temas de impuestos, eventualmente, son parte de lo que figura en este reglamento que tenemos, que esta ley que hay que pasar, que estamos en conversación con la Comisión de Transporte. Todos esos elementos hay que discutirlos. Estamos mirando el documento que teníamos de antes, del gobierno previo, para ver qué elementos queremos conservar, cuáles habría que ajustar. Pero creemos que algo muy importante de lo cual tenemos que avanzar. Ahora, es interesante observar que muchos de los taxis particulares también participan de las plataformas, porque se han dado cuenta que esa también es una forma atractiva de poder atraer clientes, pasajeros, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una tecnología que llega para quedarse, no cabe ninguna duda. Y la pregunta es cómo podemos hacer que sea un competidor justo dentro de nuestro sistema de transporte y no sea un competidor que saca ventaja respecto a un sistema que está regulado como los taxis convencionales. Ministro Muñoz, otro tema, lo estamos llenando con todas las preguntas, pero hay mucho que conversar y aprovechar estos minutos. Quería su opinión, pero más que su opinión, la medida con respecto y cuál es la visión que tienen ustedes sobre un eventual alza del transporte público. Sabemos que es un tema sensible, tiene varias aristas, hay un aspecto económico ahí involucrado. Yo sé que tiene que pasar por un panel de expertos, pero ¿usted descarta lo que podría hacer en los próximos meses o más cercano un alza, por ejemplo, en el sistema red, en el pasaje de red o de metro en Santiago o a nivel regional? Sí, efectivamente es evidente, no es ningún misterio, todos sabemos lo sensible que es la tarifa de transporte colectivo en nuestro país, no solo al mirar lo que nos ocurrió en octubre del 2019, el siglo pasado, ¿no es cierto?, la revolución del aumento del precio de la chaucha, que se llamó, también fue lo mismo. O sea, el transporte colectivo tiene un impacto muy relevante en el ingreso familiar, en los costos, en el peso de la familia, y por lo tanto es un tema que se tiene que mirar mucho más allá de lo que pueda observarse desde el impacto en el sistema de transporte. Y efectivamente el gobierno está esperando lo que el panel de expertos pueda recomendar a fin de mes respecto del equilibrio financiero del sistema. Y entiendo que es una decisión de Hacienda. Entiendo que la opción que ha planteado el ministro es que en esta ocasión no vamos a acoger un aumento de la tarifa, y lo que vamos a hacer es mantenerlo congelado. Ministro, ¿sigue en pie y se va a concretar el transporte doble cero que proponía el presidente Boric cuando era candidato, que era esto de cero tarifa, cero emisiones? En el fondo, un transporte gratuito. Él habló en su momento de empezar con pilotos en este gobierno. ¿Eso está sobre la mesa? ¿Se va a hacer? ¿Vamos a tener transporte público gratuito? Es parte de lo que tenemos que hacer. Es el programa de gobierno que yo he recibido, en el cual se plantea que haya el análisis en algunas ciudades, ojalá de distinto tamaño, para poder tener un análisis lo más contundente posible y resultados para poder analizar el impacto de una medida como esa. Y la idea es poder buscar unos 3, 4 pilotos donde lo podamos estudiar y en base a eso poder definir dónde algo como eso podría ser atractivo, si es que lo es, dónde no podría ser atractivo, y poder avanzar en base a evidencia, que es lo que más nos importa, más allá de avanzar en base a ideas preconcebidas o ideologías. Queremos poder mirar la implementación, ver cuál es el impacto y en base a eso avanzar. Pero déjeme entender, ¿en este gobierno esto se va a estudiar pero hay o un en este gobierno se va a compromiso, implementar el transporte a costo cero? Porque es distinto decir en estos 4 años vamos a estudiar y vamos a ver la viabilidad, a decir como en el programa de gobierno que se van a implementar estos pilotos, que van a ser reales. Eso. Ya, los pilotos. Eso es lo que estamos diciendo. Se van a implementar. Vamos a implementar. Lo que digo yo es que sí, es que estudiarlo sin haberlo implementado es muy difícil. O sea, una cosa es lo que uno puede hacer en lápiz y papel, y otra cosa es implementar una medida tan audaz como esa, y en base a los resultados que podamos observar, poder decidir si es que efectivamente logra, por ejemplo, sacar usuarios del automóvil, cuánto aumenta la demanda,
cuánto más eficiente se hace un sistema de transporte público cuando no tiene que estar parado en la esquina esperando que la gente suba y baje. Entonces, todos esos elementos, cuánto se ahorra en el sistema de pago, y con todo eso poder tomar una decisión a futuro respecto a si es algo que uno quisiera expandir y en qué lugares o circunstancias podría ser atractivo. Ya, pues vamos a ver cómo en el fondo se entrega la data, ¿no? Después de hacer esos pilotos para ver si se implementa o no. Ahora, me imagino que hay un tema de costo, que no sé si el ministro de Hacienda lo tiene incorporado porque tiene como una lista gigantesca de cosas que el Estado debe financiar. Esto sería, me imagino, caro implementar un transporte gratis, ¿no? ¿De dónde saldrían esos dineros? Bueno, depende del tamaño de los pilotos, ¿no es cierto? O sea, si nosotros hacemos unos pilotos que sean más bien acotados, a lo mejor no es tan caro. Si hacemos ciudades enteras, esa es parte de la conversación que tenemos que tener. Estamos analizando cuáles podrían ser distintos ámbitos y en base a eso poder observar cuáles podrían ser los lugares en los cuales que sería más oportuno para poder obtener información respecto a si algo que uno quisiera avanzar más. Bien, ministro Juan Carlos Muñoz, lo bombardeamos con preguntas y usted nos entregó toda la respuesta, así que muchísimas gracias por esta conversación nuevamente esta mañana y que tenga una excelente semana. Que le vaya bien. Una alegría conversar con ustedes, que estén muy bien y que tengan todos muy buen día. Igualmente, Igualmente, gracias. gracias.